2009. Viví en Barcelona y me dedicaba a distribuir libros de Srila Prabhupada en las calles. Simple y llanamente paraba a las personas, le daba un libro, le hablaba de la vida espiritual, del yoga, el vegetarianismo y que me dejen una donación porque tenía una vida que me dedicaba a ello, ¿no? Y le pedía simplemente a la gente una colaboración. Llevé 20 años haciendo eso por todo el mundo y tuve toneladas de experiencias con diferentes tipos de personas que tal vez si les gusta la idea puedo hacer un video de un montón de experiencias que tuve viviendo esto. Pero vayamos a esta específica experiencia, porque la quiero conectar con la ley de la atracción y el estado mental que tenemos que tener para verdaderamente atraer las cosas que queremos. Cuestión de que, bueno, me levanto tranquilo en un día normal, día de semana, y tenía que ir a hacer un depósito al banco. Entonces, bueno, desayuno, preparo los libros, los pongo en la mochila, bajo la bicicleta y me voy al banco. Cuando llego al banco, entro y había mucha gente. Entonces, para no aburrirme, agarro una de las revistas que había dando vuelta por ahí en la mesa del banco, ¿no? Había como una mesa de una cafetera, de esas mesas que generalmente ponen al lado de los sofás. Y esta revista era justamente esta de los álbumes de los niños, donde pegan figuritas de fútbol, ¿no? De futbolistas. Entonces me pongo a ver 2009 Barcelona, no sé si me siguen, ¿no? Y llegó a Messi, ¿no? Y digo, wow, me pongo a leer un poquito que hablaba, era una página principal, ¿no? Todos tenían una página chiquita o en una página tenían muchos jugadores y, claro, Messi ya cubría una página principal. Y decía un poco de su vida. Y yo digo, qué loco, me gustaría darle... O sea, ni siquiera lo hablé, ¿no? Me dije a mí mismo, quiero darle un libro a esta persona. Con todo lo que tiene, su fama, sus logros, sus conquistas, su opulencia material, en todos los aspectos. Me gustaría darle un libro de yoga, de meditación, para que profundice un poco en su existencia, ¿no? Porque todos pasamos por diferentes patrones culturales, sociales, intelectuales a lo largo de muchas vidas. La ley del karma nos hace pasar por muchas situaciones. Entonces hemos pasado por la fama, el prestigio, la pobreza, por tantas cosas. Cuestión de que ahora, en este momento, a él le estaba tocando y le está tocando todavía, al menos en el momento de que lo estoy contando hoy, 2023, esta vida, ¿no es cierto? Cuestión de que me llega el momento de hacer el depósito y voy, hago el depósito y dejo la revista y me voy en la bicicleta. Vivía en Hospitalet. Hospitalet queda a unos, 15, 10 minutos en bicicleta de la Plaza Cataluña. Y me voy un poquito más arriba de la Plaza Cataluña. La Plaza Cataluña está aquí, el mar quedaba, supongamos que queda para allá, entonces yo me fui un poquito para acá, más o menos, ¿no? 200 metros, 100 metros de la Plaza Cataluña, menos. Y me paro bajo de la bicicleta, la ato con el candado, empiezo a separar los libros y empiezo a parar gente y a darle libros. En esto que estoy haciendo eso, atrás mío para un auto. Las avenidas son bien grandes y las veredas donde la gente camina también son bien grandes, muy grandes. Pueden ir una vía de 3 coches en la vereda del tamaño que tienen de ancho, ¿no? Entonces había mucha gente.
Cuestión de que me doy vuelta y baja Messi. Baja Messi del auto. Y yo digo, qué loco. O sea, por mis experiencias en la vida, no soy una persona que se impacta por la fama de los demás o la mía misma, ¿no? Pero lo que sí me impactó fue que hacía nada, media hora, yo había deseado encontrarme con Messi, darle un libro a Messi. Cuestión de que yo estaba a 15 metros en diagonal de una casa de deportes de la marca de las 3 líneas, ¿no es cierto? Y él se mete para ahí, adentro de la casa de deportes esta. Y yo digo, qué loco, man. Pero me quedé ahí, digo, no. O sea, no voy a ir ahí adentro a meterme, está haciendo su historia y invadirlo de esa manera, ¿no? Bueno, seguí distribuyendo libros, paraba gente, le daba el libro. Al cabo de 15, 20 minutos sale Messi y cuando sale fue ¡buah! Un enjambre de gente, así una multitud de gente que lo rodeó inmediatamente y desapareció porque él es chico, es bajito. Entonces lo cubrieron. Y va, suponte que yo estaba aquí, supónganse, ¿no? Y él va caminando en esta dirección. Y cuando estaba en este lugar así, se me ocurre decirle, che, Messi, vení. Che, más argentino, o sea, no existe otro lugar en el mundo donde digan che. Todo el tiempo. Por eso le dijeron Che Guevara, al Che. Por eso todo el mundo nos conoce. Hay muchos lugares donde diferentes tipos de palabras reconocen a la persona de tal o cual lugar. Vení. Un catalán, un español no diría vení. ¿No? Entonces, el lenguaje activó en Messi una antena nacionalista de algún tipo de conexión emocional con un compatriota. Cuestión de que imaginen que este era el enjambre de personas que iba caminando y hizo así, se abrió. Yo lo vi como si fuese una flor de loto que se abre y sale Messi y se viene caminando y nadie más vino. Se viene caminando enfrente mío, se queda a esta distancia más o menos. A esta distancia, diría yo, de mi cara. Y nos quedamos mirando a los ojos y me pone las dos manos así las puso. Y me dice, ¿qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Yo me quedé sorprendido por su actitud, por su personalidad, por la energía que emanó de humildad. Fantástico, una persona hermosa. Tengan en cuenta que viví en India muchos años y estoy acostumbrado a estar con personas santas, personas muy espirituales, de verdad. Y el cuerpo emana una energía. Y él emanó esa energía de una persona humilde, una persona con gran avance espiritual. Me quedé así impactado, ¿no? No porque sea Messi, sino por ese impacto de su personalidad, su bella personalidad espiritual. Sin contar de que ponga estas manos así que son mudras, ¿no? Esto es un mudra que implica devoción, rendición, entrega. A lo que inmediatamente agarré un libro y le dije, mirá, este libro habla de vida espiritual, de yoga, de meditación, léelo, te va a hacer bien. A lo cual Messi agarra el libro y lo abraza y dice, sí, lo voy a leer, gracias. Y se fue. Y yo me quedé mirando como diciendo, wow. Tenía un amigo que estaba al lado mío distribuyendo libros también y me quedó mirando. Cuando me di vuelta a mirarlo estaba con la boca abierta así.
el punto principal aquí es que, más allá de toda esta situación, lo que quiero recalcar es la ley de atracción, el estado que tiene que tener la mente al momento de predisponerla a generar algún tipo de atracción. Tiene que ser desde la pureza, desde el deseo sincero, desde el deseo de hacer bien a los demás o a uno mismo. Creo que en toda la vida tuve muchísimas, miles de experiencias que me demostraron que cuando nosotros enfocamos nuestra mente hacia una perspectiva específica o hacia una meta o a un resultado que queremos alcanzar, la mayor cantidad de pureza que tenga nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia, va a hacer con que ese resultado se pueda generar, al menos en un gran porcentaje. Por eso que me gusta recalcar este pasatiempo, esta historia que me sucedió, que no sucedió a mí y a él, porque está muy relacionada con esa situación, ¿no? Cómo activamos la ley de atracción en nuestra vida, cómo nosotros enfocamos nuestra vida y cómo hacemos para que las situaciones que queremos que sucedan en nuestra vida se manifiesten. Principalmente porque si nosotros queremos tener una mejora en nuestra vida, queremos activar cualquier tipo de mejora, ya sea financiera, espiritual, en la familia, en las relaciones, tenemos que tener un deseo sincero, transparente, intenso y natural, sin ningún tipo de estructura. Llegar a eso es algo que podemos cultivar a través de la meditación, a través del autoanálisis. Creo que es muy útil si verdaderamente queremos activar la ley de la atracción en nuestra vida. Espero que les haya gustado esta historia y comenten, denme las ideas, qué se les pasa por la cabeza y si están interesados, dejen muchos likes y desde ahí puedo hacer otro video hablando sobre todas las historias que me han sucedido viajando por el mundo distribuyendo libros. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado nuevamente y Radhe Radhe.